Y ahora nos predisponemos a compartir también la palabra de Dios. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 17. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. El tema de esta mañana es aplicando la Biblia en el diario vivir. Ustedes lo tienen allí en sus boletines y queremos esta mañana estudiar, escudriñar las Escrituras y a partir de allí entender cómo es que nosotros podemos aplicar la Biblia en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianeidad. Así que leamos este pasaje que encontramos en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Nos dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos predispuesto a abrir tu palabra, a meditar en su contenido, queremos pedirte, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo. Ilumina nuestra mente y nuestros corazones para que esta palabra no caiga en tierra infértil, sino que llegue a producir fruto, el fruto que tú deseas de los creyentes. Ayúdanos, Señor, a que este mensaje pueda ser como un bálsamo, que pueda traer alivio a nuestros corazones, pero que también sea una exhortación que nos lleve a la acción. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y honra. Amén. Queridos hermanos, aquí encontramos un mandato del apóstol Pablo, y el mandato específicamente es para que los creyentes miren con mucho cuidado, con mucha atención, y este llamado o este mandato que hace el apóstol Pablo se basa en lo que él ya les había dicho, les había manifestado a los creyentes acerca de cómo tenían que vivir. Entonces, este mandato se basa en lo que el apóstol Pablo les había llamado a estos creyentes para que anduviesen como hombres o como personas que han sido levantadas de los muertos y que ahora están viviendo en una nueva vida. Es decir, hombres que han sido regenerados, que a partir de ahora tienen un nuevo andar en Cristo, que han nacido de nuevo. Es decir, este mandato es para creyentes. Y puesto que ellos han recibido este llamado, esta vocación que es la salvación, entonces tienen que andar como es digno de ese llamamiento. Eso lo encontramos en el versículo 1 del capítulo anterior. Entonces, lo que Pablo aquí les manda a los creyentes es que anden como sabios, así como deben vivir en humildad, en unidad, separados del mundo, en amor y en luz. Estos creyentes también tienen que vivir en sabiduría. Y una persona sabia es una persona que entiende la voluntad de Dios. Nosotros somos creyentes, hemos nacido de nuevo, tenemos el don del Espíritu Santo y por lo tanto somos personas sabias. Y es en el momento mismo de la salvación que el creyente recibe ya la sabiduría de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo, por la gracia de Dios hemos sido salvos y estamos, como nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, en Cristo Jesús hemos sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. De manera que tanto así como la justificación, la redención y la santificación recibimos en forma inmediata y sobrenatural cuando viene en nosotros el Espíritu Santo y el Señor nos salva en forma milagrosa, así también en forma inmediata el creyente recibe sabiduría, recibe la mente de Cristo. A partir de ese momento somos depositarios de la sabiduría divina y también somos responsables de nuestra vida, de nuestra conducta, de comenzar a andar conforme a esa sabiduría que hemos recibido. Dice 1 Juan capítulo 2, versículos 20 al 21, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora, eso no significa que nosotros no vayamos a crecer en sabiduría. Lo que sí es que nosotros recibimos la sabiduría de Dios en forma completa, pero tenemos que comenzar a crecer en ella. Es una interesante paradoja, pero es el mandato y lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
En la medida en que nosotros vamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo y crecemos en aquellas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, benignidad, en esa medida nosotros también estamos creciendo en sabiduría y en entendimiento. Ahora, no significa que Dios nos vaya a dar o nos esté dando de a cuota o por parte sabiduría, sino que nosotros crecemos en algo que ya se nos dio por completo. Nosotros en Cristo posicionalmente ya estamos sentados en lugares celestiales, somos completos en Él, somos perfectos, tenemos la mente de Cristo, pero necesitamos crecer en la práctica. Así como un niño que va a recibir una herencia no puede legalmente, no se encuentra autorizado o habilitado para ejercer una administración porque no tiene voluntad, todavía no puede decidir muchas cosas. También nosotros, hermanos, mientras no hayamos crecido a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, porque estamos en ese proceso, mientras ocurra eso, todavía no vamos a poder apropiarnos completamente de todas las promesas de Dios y en consecuencia entrar en esa herencia. Va a llegar el tiempo, cuando nos toque partir de este mundo y hayamos completado nuestra jornada aquí en la tierra, en que efectivamente vamos a recibir esa herencia que ya es nuestra. Posicionalmente ya somos completos, ya no nos falta absolutamente nada, pero estamos creciendo aquí en la vida práctica, aquí en este mundo. Aquí nos dice el apóstol Pablo, miren pues con diligencia. La palabra para diligencia aquí significa vivir o atender con mucho cuidado, con mucha exactitud, con precisión, observar, examinarnos, evaluarnos detenidamente si realmente esta vida que yo estoy viviendo aquí en la tierra está conforme a la voluntad de Dios. Si esta vida está en armonía con lo que Dios quiere para mí, si está en armonía con lo que a Él le agrada. Porque, hermanos amados, la vida cristiana no es un parque de diversiones. La vida cristiana es un campo de batalla. Y cuando nosotros salimos de nuestra casa, apenas damos un paso allí afuera, tenemos que estar apercibidos de que vamos a caminar por un campo minado, donde en cualquier momento el enemigo va a buscar frustrarnos, va a buscar fastidiarnos para que nosotros fracasemos, para que pequemos, porque esa es su misión. Él vino para matar, hurtar y destruir. Y las fuerzas del enemigo son reales, hermanos. Las fuerzas espirituales incluso son más reales que el mundo material, que el mundo físico. Y entonces tenemos esta lucha, por un lado, en nuestro interior, porque todavía está esta naturaleza vieja, pecaminosa, que quiere seguir la carne, que quiere vivir conforme a la carne, pero también encontramos la seducción del mundo. Y aparte de eso está el diablo. Y este trío dinámico no nos va a dejar cumplir con lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es una lucha, por eso es una batalla. Y esa también es la razón por la que tenemos que mirar con mucha diligencia y con mucho cuidado cómo estamos andando. Porque podemos caer en cualquier momento. Mirad con diligencia cómo andéis. Sean sabios. Observen cuidadosamente su manera de proceder. Presten mucha atención si el camino que escogieron está en armonía con la voluntad de Dios. No sean necios, dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 15. Y una persona necia es aquel cuyos patrones de pensamientos e ideas son completamente contrarios a Dios. Y ese mismo nosotros éramos antes, hermanos, cuando estamos en el mundo, cuando no conocíamos a Cristo. La gente en su estado natural es rebelde a Dios, ha dado las espaldas a Dios y odia a Dios. Nos dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, el hombre natural va a tener siempre, obviamente, las cosas más importantes de la vida en último lugar. O sea, el orden de prioridades es completamente inverso para el hombre del mundo. De repente, lo último para ellos sería la familia, practicar una fe o vivir conforme a principios y valores sanos. Lo primero sería acumular riquezas, tener éxito en la vida, pero un cristiano no puede comportarse así. Por eso tiene que observar diligentemente cómo está viviendo. Vemos que en Romanos capítulo 1, versículos 21 al 23 nos habla también de que este hombre natural
muchas veces va a crear según un Dios de acuerdo a su propia iniciativa, va a fabricar un Dios, y muchas veces él mismo va a ser Dios de sí mismo, de su vida. Él es el arquitecto de su propio destino, el capitán de su propio barco, él sabe cómo conducirse. Y lo más absurdo es que muchas veces ellos se creen que tienen la verdad y que pueden instruirle a otras personas cómo tienen que vivir su vida. Por eso nos dice ahí en Proverbios capítulo 12, versículo 15, el camino del necio es derecho a su propia opinión. ¿Le conocen a una persona así? Un hombre incrédulo que cree saber todas las respuestas, que cree saber cómo tiene que manejar su vida y la de otros. Bueno, es así un hombre natural. Ahora, el único poder para vencer la necedad de este hombre va a ser la salvación, hermanos. Para que un hombre natural, en su estado natural de necedad, pueda pasar a un estado de sabiduría o pueda ser un hombre sabio, necesita nacer de nuevo. Necesita que la luz de Cristo alumbre en su vida. Eso nos dice allí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, cuando se está refiriendo a la palabra de Dios, que esa es útil para hacernos sabios para salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Una persona que no le tiene a Cristo, que no ha sido salva, siempre va a ser necia. Puede tener mucho conocimiento, puede ser una persona muy preparada, muy intelectual, puede tener mucho éxito, fama, riquezas, poder, acumular todo lo que ustedes saben en el mundo y desea la gente, pero aún es una persona necia. Solamente la persona que ha nacido de nuevo puede vivir en sabiduría. Y nosotros queremos aprender a vivir en sabiduría, porque hay un problema, hermanos. El hecho de que hayamos nacido de nuevo y tengamos la sabiduría de Dios, no significa que la sepamos usar. Muchas veces podemos también caer en la necedad. Hay una altísima posibilidad de que el creyente caiga en necedad. Y una de las formas normalmente en que el creyente cae en necedad es cuando deja de creer en Dios. O sea, cree en Dios para salvación, Cristo es su Señor, Él dice que ha creído en Él, que ha entregado su vida a Cristo, pero a partir de allí ya no cree en la Biblia para otras cosas. Es decir, ya no encuentra en la Biblia como su guía para dirigir su conducta, su comportamiento. Entonces vemos muchos cristianos que tienen sus Biblias, ¿verdad?, llenas de polvo allí en la esquina, pero los domingos trae allí en la iglesia y comienza a leerla. Pero ¿cuánto tiempo duró esa instrucción que recibió? Ya no la tiene, ya no cree en las promesas de Dios, en la instrucción que está en su palabra. Ha dejado de creer. Y en la medida en que nosotros ignoramos algún precepto, algún principio que Dios nos da en su palabra, en esa medida somos necios. Somos necios. Un creyente también actúa como necio cuando es desobediente. Noten ustedes lo que dice Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 3. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 3, nos dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hermanos, permítanme utilizar aquí una traducción autorizada del guaraní, específicamente de la palabra insensatez. Y la palabra que se utiliza en la Biblia guaraní es Ayea Gálatas Peñembotabú. Peñembotabú. Se hacen los tontos. Esta es la ley del Ñembotabú, porque para un creyente no hay excusa para que él siga viviendo en necedad cuando tiene la sabiduría de Dios, cuando le ha alumbrado la luz de Cristo y tiene todos los recursos a su alcance. Acá tenemos los diamantes de la sabiduría de Dios en nuestras manos. No hay excusa para vivir como hombres ingenuos, como hombres insensatos. No podemos tener dudas porque Dios nos ha provisto de su palabra y aquí encontramos los principios para vivir una vida piadosa y una vida conforme a su voluntad. Entonces, si seguimos siendo desobedientes, es sencillamente porque nos estamos haciendo los tontos. Ahora, es importante distinguir entre lo que es la palabra revelada de Dios, la palabra general revelada de Dios, que es su revelación explícita que encontramos en la Biblia, y su revelación particular para cada uno de nosotros. Porque una cosa
es lo que Él ha revelado en su palabra en términos generales. Pero otra cosa es lo que Dios específicamente quiere para mí, quiere para vos y para cada uno de nosotros. Pero si nosotros somos obedientes a estos principios, también vamos a estar bien encaminados en la voluntad particular de Dios para nuestras vidas. Solamente para darles 3 ejemplos rápidos de cómo somos ñembotados muchas veces en aplicar la Biblia a nuestras vidas. La Biblia nos habla claramente del yugo desigual, de que un creyente no puede unirse en matrimonio, no puede cortejarle a una mujer, a un filisteo, y una mujer creyente a un incircunciso. Eso es clarísimo. Pero todavía, ¿verdad? Algunas jovencitas que quieren casarse, le dio me gusta ahí en su Facebook y seguramente es una señal de Dios, ¿verdad? Voy a orar por él. No os unáis con yugo desigual. El principio es clarísimo. Y todavía nos preguntamos si un inconverso, unirse con un inconverso puede ser voluntad de Dios. Otro, la Biblia nos dice claramente que al contraer matrimonio un hombre con una mujer es una sola carne. ¿Estamos de acuerdo? Es una sola carne. Ya no pueden tener pensamientos independientes. Son uno. Pero todavía hay quienes piensan, recibí una revelación de Dios, o porque Dios me motiva a hacer esto. A mi esposa no le gusta, pero Dios puso en mi corazón. ¿Acaso Dios va a romper esa unidad que Él está ordenando en su palabra para que el esposo vaya de misionero no sé dónde y la esposa se quede con los hijos? ¿Es eso lo que dice? O sea, ven al punto en que llegamos muchas veces con nuestra insensatez. Otro ejemplo, y con esto termino porque si no seguimos, hay ejemplos, tenemos muchísimos ejemplos. La Biblia claramente nos dice que no es bueno involucrarse en negocios con personas sanguinarias o corruptas. Pero hay quienes piensan todavía que Dios está abriendo caminos y que Dios le permitió, Dios puso en su camino a esa persona para invertir en ese negocio y emprender juntos, porque Dios abrió caminos. Hermanos, mucho cuidado con decir que Dios está abriendo caminos. Cuando Jonás iba a huir de Dios a Tarsis, él llegó a Jope, encontró un barco que era muy difícil de encontrar, un barco de larga distancia. Normalmente se encontraba cada 3 meses allí un barco en la costa de Jope. Él al llegar encontró un barco y partió rumbo a Tarsis. ¿Jonás estaba dentro de la voluntad de Dios? No. Así que mucho cuidado con decir, Dios está abriendo caminos porque las cosas me van bien. El hecho de que te vaya bien ahora no significa que esté conforme a la voluntad de Dios. Entonces hay que recurrir a la Biblia. Este es nuestro tesoro. Aquí vamos a encontrar la respuesta que estamos buscando para cómo andar conforme a la voluntad de Dios y cómo hacer lo que a Él le agrada. Dice el apóstol Pablo luego, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, en cualquier área de la vida, en cualquier asunto en el que nos involucremos y que realmente vale la pena, sabemos que tenemos que invertir nuestro tiempo. ¿Sí o no? Hay que invertir tiempo, hay que saber administrar tiempo. No podemos estar perdiendo el tiempo si tenemos encima un trabajo que realmente nos importa y queremos alcanzar metas y objetivos. Hay que trabajar duro. Un atleta lo hace, un empresario lo hace, alguien que está estudiando en la facultad lo hace. Todos tienen que prepararse. Entonces hay que administrar bien el tiempo. Pero la palabra aquí para tiempo no es el tiempo que se mide con el reloj o que se mide en horas, minutos y segundos. El tiempo que me señala aquí el apóstol Pablo es el tiempo kairos, no es el cronos, es el kairos. Y el tiempo kairos es un tiempo específico, es una temporada o una época bien definida, bien fija. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que tenemos un límite de tiempo aquí en la vida, hermanos, aquí en esta tierra. Nuestro límite en nuestra vida tiene un límite, tiene un comienzo y tiene un fin. Y así como nuestro Señor Jesucristo señaló que no podemos añadir un codo a nuestra estatura, no podemos añadir un segundo más a nuestra vida. Hay algo que no podemos hacer con el tiempo, no podemos estirarlo más. Lo siento, cuando te llegue el momento de dormir, de descansar de tus jornadas, te vas, terminó. Entonces, el tiempo es corto y por eso el apóstol Pablo dice, aprovechen bien ese tiempo de vida que tienen, aprovechen bien porque los días son malos. La palabra para aprovechar aquí deriva una palabra griega hexagorazo y tiene el sentido de comprar.
La idea es muy ilustrativa y es como si el tiempo estuviese en venta en el mercado y el creyente va, compra ese tiempo y lo pone al servicio de Dios para vivir conforme a su voluntad. Por eso ustedes van a encontrar en otras traducciones también redimiendo el tiempo. Aquí nosotros vemos que es aprovechando, en otros dice redimiendo el tiempo. Redimir es eso, es comprar el tiempo o rescatar el tiempo. ¿Rescatar de qué? Rescatarlo del poder de las tinieblas, de la oscuridad y traerlo a la luz. Ese tiempo que nosotros pudiéramos utilizar para pecar, ahora vamos a utilizarlo para hacer lo bueno, lo que a Dios le agrada. Para los impíos, obviamente, utilizar el tiempo y aprovechar bien el tiempo es cualquier ocasión para practicar el pecado en egoísmo propio. Por eso vemos cuando normalmente llega viernes, ¿qué se dice? Viernes de juerga, viernes de soltero. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Esa sí, todas la sabían. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero ¿qué es lo que están diciendo? Hoy es viernes, hoy toca beber alcohol, hoy toca embriagarse, hoy toca salir con chicas, hoy estamos libres, vamos a aprovechar la vida para pecar, para deleitarnos en la inmundicia. Eso es lo que piensa la gente del mundo. Pero el apóstol Pablo nos dice, ustedes tienen un tiempo muy corto y ese tiempo aprovechenlo para hacer el bien, para hacer lo que es bueno. Él está enseñando que el creyente tiene que tener una vida ordenada, tiene que aprovechar cada oportunidad, tiene que apoderarse de cada oportunidad para hacer lo que es bueno. La razón de eso es que los días son malos. Ahora, ¿qué significa que los días sean malos? Los días, mis amados hermanos, discurren bajo el poder de las tinieblas. Desde que nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos, estamos nosotros viviendo los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos, o en este siglo, como le llama también el apóstol Pablo, es Satanás quien está gobernando. Sí, Dios es soberano, pero Dios lo ha permitido. Y es el poder de las tinieblas, es la jornada del reino de Satanás en este tiempo, hermanos. El Dios de este siglo es Satanás, el príncipe de este siglo es el que está gobernando en este momento. Así que no se extrañen de por qué hay tanta maldad en el mundo. Probablemente Pablo, cuando escribió esto en su época y en ese contexto, se estaba refiriendo o tenía en mente la vida corrupta y disipada que tenían los habitantes de Éfeso. Allí había herejías, había blasfemias, deshonestidad, inmoralidad sexual, corrupción. ¿Nos parece conocido este panorama, este contexto? Hoy en día vivimos lo mismo, ¿sí o no? ¿O acaso eso fue cosa del pasado? Hoy seguimos viviendo en eso. Entonces, cuando alguien habla y piensa de que el mal está aumentando y que las cosas, hoy estamos viviendo cosas que nunca se han visto, no es cierto, hermanos. Siempre el hombre es el mismo ayer, hoy y será el mismo mañana. El hombre es malo por naturaleza, es rebelde y la maldad siempre ha existido. Y el apóstol Pablo está diciendo que va a haber maldad y como creyentes vamos a estar rodeados de este mundo pagano, de paganismo, y las fuerzas de las tinieblas siempre van a estar sobre nosotros porque las ocasiones para hacer el mal siempre van a estar muy por encima de las oportunidades que tengamos de hacer el bien, hermanos. ¿Se han dado cuenta de eso? Nosotros cuando salimos de nuestra casa tenemos es más, en nuestra misma casa de repente estábamos apartados, orando, pidiéndole a Dios guía, dirección, y de repente sentimos la plenitud de Dios, leímos la Biblia, estuvimos en oración ferviente. Al abrir la puerta, allí está la esposa, allí están los hijos y comienzan los problemas. Estamos en un mundo en donde es mucho más fácil pecar antes que vivir como Dios quiere. Las posibilidades que tenemos de hacer el bien están muy, muy, muy por debajo de llevar una vida licenciosa, una vida de pecado. Por eso es que el apóstol Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, hagan el bien, especialmente a los hermanos de la fe. Vivan bien, sean personas productivas. Hermanos, el creyente como hijo de Dios va a tener que dar cuenta del uso sabio del tiempo que tiene en la tierra. Nosotros tenemos una ventana en el tiempo, una jornada dentro del cual nos toca realizar
todas nuestras actividades. Y recordemos siempre, el fin principal del hombre es la gloria de Dios, glorificar a Dios. Eso es lo que tiene que anhelar el creyente. Ahora, por sus propias razones, obviamente, Dios permite que algunos de sus hijos le sirvan hasta muy entrado en años. Algunos pueden servirle a Dios a los 80, acá le tenemos al pastor Fernández, por ejemplo, a sus 82 años todavía sirviéndole al Señor. ¿82, pastor Fernández? 85 años ya. Entonces todavía le está sirviendo al Señor, ¿verdad? Todavía predicando el Evangelio. Algunos van a tener esta oportunidad. Ojalá podamos alcanzar esa edad, muchos de nosotros. Pero no sabemos, hermanos. De lo único que estamos seguros es del presente, del aquí y el ahora. No sabemos lo que va a pasar en el futuro. No sabemos. Mañana mismo pudiera terminar nuestra jornada, ¿verdad? Entonces, eso de pensar y decir, bueno, cuando me jubile voy a servir al Señor, cuando termine mi carrera voy a meterme de lleno en el ministerio, cuando mis hijos crezcan, cuando mi empresa se afirme o mi emprendimiento salga bien, entonces le voy a servir al Señor. Eso es una necedad, porque no sabes cuándo va a terminar tu vida. Pudiera ser mañana. Muchos textos bíblicos son como unos faros de advertencia para nosotros que nos traen otra vez a la memoria de que tenemos un tiempo muy limitado en nuestra vida. En Juan capítulo 9, versículo 4, nuestro Señor Jesucristo dijo: «Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar». Y la noche se refiere a partir de este mundo. Va a llegar el momento en que tu vida se va a apagar. Y allí sí, ya no vas a poder aplicar estos principios de los que estamos hablando, ya no vas a poder servir al Señor, lo siento. Te tocará comparecer ante Dios y seguramente vas a tener tus excusas, pero Él nos conoce por completo. Así que ninguna excusa será válida en su presencia. Llegará el momento en que ya no tendremos oportunidad. Hermanos, tenemos poco tiempo y tenemos mucha oposición. Las fuerzas de las tinieblas están en contra del creyente. Es increíble y ustedes se van a dar cuenta. Vayan a predicarle a alguien en su casa, a un inconverso. No va a faltar el perro que ladre, no va a faltar la criatura que llore, no va a faltar algo que caiga de ahí. Vayan, no va a faltar el vecino que llame, que golpea la puerta, no va a faltar que suene el teléfono. Procuren hacer ese trabajo y van a ver cómo las fuerzas del infierno se van a oponer a ustedes. El tiempo es corto y la oposición es mucha. Por eso el apóstol Pablo nos llama a vivir diligentemente, a cuidar cómo estamos andando. Finalmente, versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad básica de Dios se encuentra obviamente en las Escrituras. Allí encontramos la voluntad explícitamente revelada de Dios. Allí encontramos pautas que son perfectas y que son suficientes para conocer lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. Ahora, a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí puntualmente es a aquella voluntad que en el sentido de una dirección específica para nuestra vida, para tu vida y la mía, que es lo que más queremos saber, ¿verdad? Es increíble el afán que tenemos por saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Pero por qué queremos saber? Bueno, para evitar normalmente caminos dolorosos, sufrimientos, calamidades, ¿verdad? Porque sabemos que si andamos en la voluntad de Dios, todo nos va a ir bien, vamos a tener éxito. Pero si estamos pensando así, si estamos queriendo conocer la voluntad de Dios porque queremos tener una vida de paz, de abundancia y de éxito, entonces lo que realmente estamos buscando, hermanos amados, es conocer el futuro. O sea, yo quiero saber qué me va a acontecer para tratar de evitar eso, para tratar de evitar todo mal. Pero si yo quiero conocer realmente la voluntad de Dios, yo voy a depositar mi fe y mi confianza absoluta en Él. No importa lo que sobrevenga, porque muchas veces su voluntad no va a ser de nuestro agrado. Su voluntad pudiera ser una enfermedad, su voluntad para tu vida pudiera ser que quedes en cama. No sabemos cuál es la voluntad específica de Dios para nuestra vida. Pudiera no agradarnos, pero a nosotros se nos ha llamado no a conocer su voluntad para nosotros zafar de esos caminos peligrosos o esos de ese territorio peligroso en donde hay sufrimiento, hay calamidad.
A nosotros se nos llama a conocer la voluntad de Dios para glorificarlo a Él. Entonces, si yo he comprendido y entendido la voluntad de Dios, voy a estar gozoso, aún en medio de la circunstancia más adversa, porque habré entendido que eso que me está aconteciendo, por difícil y por duro que sea, glorifica a Dios. Y yo nací para glorificar a Dios, hermanos. Ustedes también nacieron para glorificar a Dios. Los creyentes estamos para la gloria de Dios, no para nuestros propios gustos. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. El que quiera salvar su vida, el que quiera tener una vida de éxito y que todo le vaya bien en esta vida, la va a perder. Pero el que pierda esa vida por causa de mí, ese la guardará para vida eterna. ¿Es posible conocer la voluntad de Dios? ¿La voluntad específica, que es lo que Dios quiere para tu vida? Claro que es posible. Dios quiere revelarnos su voluntad. Y en Santiago capítulo 1, versículo 5 nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago nos dice claramente que una de las formas para conocer la voluntad de Dios es pidiéndola en oración. Ahora, Dios quiere revelarnos su voluntad, pero esa voluntad no va a llegar a nosotros en forma mística, en forma sobrenatural, a través de visiones, ¿verdad? Yo soñé y el Señor me habló, o el Señor me habló audiblemente, yo le escuché, Él me dijo que haga esto o haga lo otro. No, si escuchaste eso, probablemente estés escuchando la voz del enemigo. No, Dios no opera así. Nosotros tenemos la voluntad revelada explícitamente en su palabra. Entonces es aquí que vamos a encontrar las respuestas. Y acá viene la gran pregunta, pero ¿cómo voy a encontrar la voluntad específica de Dios para mi vida? Es decir, yo quiero saber con quién me voy a casar, yo quiero saber qué carrera voy a escoger, también quiero saber qué trabajo tomar, si invierto en tal negocio, si me voy con fulano, mengano para mi socio de emprendimiento. Yo necesito saber esas cosas, esos datos son los que yo necesito para saber si a Dios le agrada y obviamente Él me prospere y bendiga. No, eso no opera así, hermanos. Y aquí viene el gran secreto, es la obediencia. Es la obediencia. Dios quiere que lo obedezcas. ¿Y cómo lo obedezco? Aquí tenés los mandatos, los principios generales. Y si sos obediente a estos principios generales, entonces aquí se viene el gran secreto. Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, va a poner en tu vida la motivación para que vos hagas lo que Él quiere. Noten ustedes el Salmo capítulo 37, y con esto cerramos. Salmo capítulo 37, 3 al 5. Salmo 37, 3 al 5. Dice el texto bíblico, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Nos encanta este pasaje de la Biblia, específicamente en la parte que dice, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso significa que porque, yo quiero un auto 0 kilómetro y Él me va a conceder las peticiones de mi corazón, ¿pensamos que es eso? Bueno, tenemos que leer el contexto. Dice, confía en Jehová y haz el bien. Una persona que hace el bien es alguien que se somete a los mandatos de Dios, que es obediente. Esta es una persona que hace el bien. Entonces lo primero que tenés que hacer, haz el bien. Obedece los principios que ya se te fueron revelados. No te hagas el bien botabú. En la Biblia están los principios. Obedece primero estos principios que te fueron revelados y después te vamos a revelar otras cosas, dice el Señor. Y en el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate, esta es la condición. No es que Él te va a conceder las peticiones de tu naturaleza caída o de tu carne o los apetitos de tu cuerpo. Lo que Él te va a conceder son las peticiones de tu naturaleza regenerada. Cuando te deleitas en oración, cuando te deleitas en su palabra. Porque como habíamos visto en el Salmo que la semana pasada también nos predicó el profe Nelson, deseables son más que el oro afinado sus palabras, y más dulce que la miel. ¿Es así que nosotros estamos encontrando la Biblia? ¿Es un deleite para nosotros acercarnos a su palabra, orar? Si no es un deleite, bueno, lo siento. Necesariamente no vas a llegar a comprender ni vas a llegar a caminar en su voluntad, porque para andar en su voluntad necesitas deleitarte en su palabra
entonces Él va a poner la motivación en tu corazón. Y hermano, lo que Él ha puesto en tu corazón, después de mucha oración, después de mucha meditación en su palabra, y tenés paz, estás seguro, Dios está contigo. Esa es su voluntad, hacelo en paz. Encomienda a Jehová tu camino, allí viene el último pasaje que leímos. Allí sí podés encomendar a Jehová y Él hará. Confía en Él. Confía en Él. Si estás haciendo de tu parte y estás cumpliendo con su voluntad revelada, leyendo la palabra, entregándote a Él en oración, buscando su voluntad genuina y auténticamente, no tu voluntad, no para que Él cumpla tus caprichos, sino para hacer lo que Él manda, entonces encomiéndale tus obras y confía, y Él va a hacer. No tenés por qué conocer el futuro. Dios es mucho más sabio que nosotros, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero de acuerdo a aquellos que fueron llamados conforme a sus propósitos. Así que, hermanos, la forma de aplicar la Biblia a nuestro diario vivir es cumpliendo con su voluntad revelada, explícitamente. El resto vendrá por añadidura. Dios nos va a guiar, Dios va a poner el impulso en nuestro corazón y vamos a vivir una vida en perfecta armonía con su voluntad, y aún en medio de la adversidad habremos encontrado gozo, porque nos habremos dado cuenta de que realmente nuestra vida no está para satisfacernos nuestros deseos egoístas, sino para glorificarlo a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos presentamos una vez más delante de ti, exponiendo tu palabra públicamente, queremos darte las gracias, Señor, por este privilegio infinito de poder compartir este mensaje con mis hermanos. Señor, ayúdanos a que esta tu palabra no sea simplemente un texto que alimente nuestro ego y nuestra mente intelectual, sino que, Señor, sirva para nutrir nuestro espíritu y que nos ayude a crecer en conocimiento, en gracia y en sabiduría. Ayúdanos, Padre amado. Solos no podemos. Esto no es por méritos y lo reconocemos. Somos insuficientes delante de ti. Por eso, Padre, queremos encomendarte nuestras vidas en este momento. Queremos encomendarte nuestras obras, confiar plenamente en ti, en la certeza de que tú harás mucho más allá de lo que te pedimos u oramos, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y honra. Amén.